Ustedes son los de la panadería aquí en fondo. ¿Te puedes poner en pie, por favor? ¿Cómo es tu nombre? Elizabeth. Elizabeth. ¿Y él quién es? Tu padre, muy bien. ¿Os podéis girar? Miren, ellos, especialmente Elizabeth, tienen una panadería allí enfrente. Aleluya, bendito sea Dios. Tienen un aplauso bien fuerte a Jesucristo. Aleluya. Y bueno, puedes tomar asiento, Dios te bendiga, puedes tomar asiento, campeón. Entre pan y pan, recibieron pan de Cristo. Recibieron pan del cielo, que es la palabra de Dios. Así que nos alegramos, realmente nos alegramos de tenerle con nosotros. A veces yo me paso allí enfrente también, tomo un café con leche descafeinado de sobre, bien caliente, ¿sí? Así que estamos felices de tener a nuestros vecinos a los pies de Cristo. Dios les bendiga ricamente y sean bienvenidos. Este es el mejor lugar de la tierra. No este cuadrado, es que aquí se reúne el pueblo de Dios para darle gloria. No hay mejor lugar, no hay mejor lugar, no hay mejor lugar. Aleluya. Apláudale fuerte a Jesucristo. Gloria a Dios. Cuando viene gente de otro país o de nuestro país, la querida Argentina, o de mi querido país Honduras, de Tegucigalpa, la gente pregunta, ¿y dónde puedo hacer turismo? ¿Cuál es el mejor lugar? ¿La Sagrada Familia, el Camp Nou, la Rambla? No. Y aunque esté en Madrid, ni el Bernabéu es el mejor lugar. El mejor lugar de España es donde el pueblo de Dios se reúne para darle gloria a Dios. El mejor lugar de esta tierra es donde el pueblo de Dios se reúne para darle gloria. Amén. Amén. Bendito sea Dios. Muy bien, comenzamos esta mañana con la palabra. El título de la palabra se llama En tu palabra. En tu palabra. ¿Qué dice el texto aquí? Más en tu palabra, diga conmigo, más en tu palabra echaré la red. A ver, dígalo de nuevo, más en tu palabra echaré la red. En el nombre de Jesús. A ver, dígalo conmigo, en el nombre de Jesús. Y cosecharé al resto de mi familia a los pies de Cristo. Y cosecharé a los vecinos de mi barrio a los pies de Cristo. Y cosecharé a mis primos y hermanos y tíos, todos los cosecharé a los pies de Cristo. Aleluya. Y tendré una cosecha abundante también en la empresa que Dios me ha dado. Tendré una cosecha abundante en el sueldo que Dios me ha dado, en el trabajo donde estoy, bendito sea Dios. Y si no, Dios me va a cambiar de trabajo para que tenga tiempo para adorar al Rey de Reyes y al Señor de Señores. ¿Cuánto lo creen que Dios quiere que le adoremos, que Dios quiere que le honremos, que Dios quiere que le exaltemos, que apartemos tiempo para Él? Aleluya. Ese tiempo ha llegado y es este año. Aleluya. Diga conmigo, en tu palabra echaré la red. Lo sorprendente del que explicábamos el domingo pasado es, dice que Pedro y su comitiva, su gente que estaba alrededor, sus amigos pescadores, dice que habían trabajado toda la noche y no habían pescado nada. Y encontramos una palabra que por ahí, de aquellas casualidades que no son casualidades sino causalidades, Jesús pasaba por allí. Y dice que la barca, que también habla de nuestra vida personal, estaba a la orilla. Diga conmigo, mi barca estaba a la orilla. A ver, dígalo de nuevo, mi barca estaba a la orilla. ¿A la orilla de dónde? Nos preguntábamos el domingo pasado. A la orilla del precipicio.
a la orilla del fracaso, a la orilla de una ruptura matrimonial, a la orilla de una muerte anunciada, a la orilla de un cáncer terminal, a la orilla de tantas cosas puede estar nuestra vida. Pero Jesús está pasando por aquí. Aleluya. Y hay una palabra que el Señor nos desafió el domingo pasado: boga mar adentro, no te quedes en la orilla. Diga conmigo: yo voy a bogar mar adentro. Diga conmigo: yo voy a nadar mar adentro. A ver, dígalo de nuevo: yo voy a nadar mar adentro. Apláudale a Jesucristo, porque usted no se va a quedar en la orilla, usted se va a quedar en el centro de la voluntad de Dios. El viernes nos dirigió nuestra hermana María Ángel. Me sorprendió la palabra, creo que es una palabra bien del cielo, cuando vino con esta palabra tan preciosa y tan reveladora, de que es más o menos, es decir, el espíritu de la palabra siempre es el mismo. Las aguas salían debajo del templo o por la puerta del templo, y dice que le dijo el profeta, le dijo Dios al profeta: pues pasa por esas aguas, y dice que se mojó hasta los tobillos. Luego le dijo Dios al profeta: pasa, midió 1000 codos, y le dijo: pasa ahora por las aguas, y pasó por las aguas, y ya las aguas le daban a la rodilla. Luego le dijo: mide otros 1000 codos, mide otros 1000 codos, y pasa por las aguas, y las aguas le llegaron hasta los lomos. Y luego le dijo: mide 1000 codos más, y pasa por las aguas. Dice, y ya no pudo pasar porque no podía tocar fondo. Aleluya. Y esto nos habla, y nos lo dijo también la hermana, de el deseo de Dios de que no estemos en tierra firme, sino que estemos dependiendo de Dios. Aleluya, gloria a Dios. También nos habla de exactamente lo mismo que pasó con la barca. Dejemos de estar en la orilla, donde estamos en la orilla y cualquier momento podemos pisar tierra firme. Mejor es estar mar adentro, donde no nos podremos bajar de la barca. Aleluya. Y la barca es la iglesia. Aleluya. Apláudale con ganas. No, diga conmigo: no me voy a bajar de la barca. Aleluya. Apláudale bien fuerte. No se baje de la barca, porque lo van a comer los tiburones. Y si se baja de la barca, no importa, porque también allí sucedió con Pedro: estará la mano de Dios recogiéndolo si usted se hunde. Así que preciosa la palabra del domingo y preciosa la palabra del viernes, una revelación, una gracia de parte de Dios. Nos ha hecho mucho bien. A mí me bendijo esta palabra, y sigamos caminando hacia adelante en este principio que Dios nos ha dado. Boga mar adentro, no ande por la orilla, mi hermano. Métase en las profundidades de Dios. Amén. Métase en las profundidades de Dios. Decía nuestra hermana que si nos metemos en las profundidades de Dios, las aguas nos tapaban la cabeza. Allí donde están los sentimientos, allí donde está nuestro intelecto, y allí donde están nuestras emociones. Que nuestro intelecto, que nuestras emociones, que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, estén sumergidos en las aguas de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Sumergido en la voluntad de Dios y no a la orilla. Ahora vamos a Hebreos 11, verso 3. Hoy vamos a tocar un tema que es en tu palabra. El título de la prédica de hoy es en tu palabra. Hebreos 11, verso 3. Cuando lo tenga, dígame amén. Amén. Abra su Biblia o encienda su Biblia en Hebreos 11, verso 3. Dice así: por la fe, diga conmigo, por la fe. Por la fe, solamente, amén. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo
Diga conmigo, por la palabra de Dios. A ver, dígalo de nuevo, por la palabra de Dios. A ver, dígalo de nuevo, por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho, ¿de qué? De lo que no se veía. En este texto encontramos revelados los principios espirituales creativos de Dios. ¿Usted sabe que Dios es un Dios creativo? ¿Y ojo, sabe que Dios es un Dios creativo? Que Dios hace las cosas sin necesidad de materia prima. Que Dios de la nada puede sacar un hueso. Si usted está falto de un hueso, Dios de la nada lo puede sacar. Si usted le falta un ojo, una oreja o la pierna, Dios se la puede hacer crecer. ¿Usted sabía esto? Hay en YouTube, en calle Azusa, que fue uno de los avivamientos más grandes que ha habido en Norteamérica, y viene un hombre que le falta la mano. Pamela, le falta la mano. Y entonces ora el predicador y comienza a moverse, y comienza a moverse la manga de la chaqueta. Y de repente aparece la mano. Y no es que la haya tenido recogida, sino que le crece desde el hombro hasta la punta de los dedos, toda la mano completamente. ¿Usted cree que Dios lo puede hacer? ¿Usted cree que esto es un milagro de Dios? ¿Cómo no? Si la creación, si lo que vemos, diga conmigo, lo que vemos fue hecho de lo que no se veía. Usted salga afuera y vea los árboles. ¿Sabe dónde salen los árboles? De lo que no se veía. Usted mira por la noche las estrellas. ¿Y de dónde salen las estrellas? De lo que no se veía. El sol sabe de dónde sale, de lo que no se veía. Y la luna sale de donde no se veía. Dios lo ha hecho todo de donde no había nada. Dios lo hizo todo. Aleluya, porque Dios es creador, Dios es todopoderoso, Dios es el Dios que todo lo puede. En este texto encontramos revelados los principios espirituales creativos de Dios. Hoy los grandes científicos y los estudiantes del universo buscan desesperadamente entender el principio de la formación del universo. ¿Sí? Dentro de varias teorías en cuanto a cómo se formó el universo, está la ya muy conocida teoría del Big Bang. Ustedes la conocen, ¿no? Y la teoría es que se produjo en el universo una gran explosión y por casualidad se fueron formando los distintos astros, planetas, estrellas, etc. Pero niegan rotundamente, tales científicos, y especialmente esta teoría, niegan rotundamente que un ser inteligente haya podido organizar tal magnitud de la creación. Todos dicen, la mayoría de los científicos dicen, no, pero esto es fruto de la casualidad. Un día hubo una explosión y esto se formó por casualidad. Nadie logra explicarlo, pero sí lo que explican es que no hay un ser inteligente que haya organizado esto. Eso lo tienen claro, y especialmente los ateos. Pero mis hermanos, eso es el mundo. Diga conmigo, el mundo no puede entender. A ver, dígalo, el mundo no lo puede entender. Usted sabe que ahí andan quemando neuronas, tratando de entender cómo se formó el mundo.
Pero eso es la gente atea o la gente incrédula. Nosotros los cristianos sabemos cómo se creó el mundo. Sí. Nosotros no tenemos ningún problema con esa teoría. Porque no es una teoría, es una realidad. Dios creó al mundo. Dios creó al mundo. Dios lo hizo. Dios lo formó. ¿Cuántos dicen amén? Lo entendamos o no lo entendamos, lo creamos o no lo creamos, fue Dios el que hizo todo lo que hoy vemos y también lo que no vemos. Pero por otro lado, los científicos no lo entienden, o lo que no entienden es lo perfecto en su estructura, su función y su coordinación perfecta de tan poderoso cosmos, la rotación de la Tierra, la fuerza centrífuga que mantiene a cada cosa en su lugar. Ellos achacan a la casualidad. Pero la palabra de Dios nos dice que Dios fue el que hizo el mundo. Dios fue lo que hizo el mundo. De modo, lo que acabamos de leer dice, por la fe entendemos. Está hablando del razonamiento. Haber sido constituido. ¿Quién? El universo. ¿Por cómo fue constituido el universo? ¿Qué usó Dios para constituir el universo? ¿Qué usó Dios para constituir el universo? Diga conmigo la palabra de Dios. Diga conmigo, hay poder en la palabra de Dios. Dígalo de nuevo, hay poder en la palabra de Dios. Y Pedro lo descubre. Pedro llega a la orilla del mar, habiendo pasado una noche en vigilia, habiendo pasado una noche de angustia, de trabajo y de dolor, y no habiendo sacado, pero ni un solo pececito, porque dice que no pescó nada. Y sabe, cuando la Biblia dice nada, ¿sabe lo que es? Nada. Ni una anguila, ni una mojarrita, nada. No había pescado nada. Pero Jesús le dice, necesito tu barca, quiero predicar a la gente. Y hablábamos el domingo, ¿qué le habrá dicho? Por favor ahí, ¿qué le habrá dicho? ¿O sobre qué habrá predicado Jesús ese día? Que el desesperanzado Pedro, el agónico Pedro, el hundido Pedro, el deprimido Pedro, algo comenzó a arder en su interior. Y cuando Jesús le dijo, boga para adentro, comenzó a obedecer la palabra de Dios. Me hace eco aquí el retorno. A obedecer la palabra de Dios. ¿Y qué pasó? Dice, he trabajado toda la noche, pero hay una cosa que he descubierto esta mañana. Tu palabra tiene poder. Amén. Diga conmigo, la palabra de Dios tiene poder. Yo he hecho las redes. Aleluya, diga conmigo, yo he hecho las redes en tu palabra. Aleluya. Aleluya. Y se produjo lo que no se había producido en toda la noche. Sacaron la red llena de peces a tal punto que la red se rompía. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dijimos, ese es mi campeón. Amén, dice por ahí. Amén. Dijimos que posiblemente estaba predicando Jesús
yo soy tu pastor y nada te faltará. ¿Cuántos estamos pensando esta mañana? No voy a llegar a fin de mes. ¿Cuántos estamos pensando? Me gustaría ir a visitar a mis abuelos, o ir a visitar a mis padres, o ir a visitar a mis hijos del otro lado del charco, pero no tengo nada. Pero ¿sabe lo que te dice el Señor esta mañana? Yo soy tu pastor y nada te faltará. Nada te va a faltar, aleluya, nada te va a faltar. Nada te va a faltar. Nada te va a faltar, nada te va a faltar. Nada te va a faltar, aleluya, nada te va a faltar. Nosotros los cristianos sí lo entendemos, el mundo no lo entiende. Pero nosotros, los cristianos, sí entendemos. El tan contravertido e inexplicable universo fue creado por un ser supremo llamado Jehová Elohim, que quiere decir Dios el Creador. Y hasta lo podemos explicar si quieren. No solamente lo creemos y lo entendemos, hasta lo podemos explicar. Unos mejores, otros peores, pero lo podemos explicar. De la nada, Dios creó todo lo visible, aún lo invisible. Dos textos para ir entendiendo un poco la creación de Dios. Romanos 1:20. Cuando lo tenga, dígame amén. Romanos 1:20. ¿Me dice amén? Amén. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, es decir, Dios es poderoso y es Dios, y es eternamente poderoso, y es Dios eterno. Dice, porque por las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles. ¿Desde cuándo o desde dónde? Desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Diga conmigo, de modo que no tienen excusa. Hay un poder o hay un Dios supremo que creó todas las cosas. En líneas generales, lo que está diciendo la Biblia es que el que estudie la creación tiene que llegar a la conclusión que hay un ser supremo que ha formado y ha coordinado todo. Ese ser supremo y poderoso tiene la capacidad de crear algo de la nada. Ese ser supremo se llama Dios. Y ese ser supremo es nuestro Dios. Es tu Dios y es mi Dios. Ese ser supremo que creó todas las cosas. Ese ser supremo que te entretejió en el vientre de tu madre. Ese ser supremo que te mantiene erguido y que te hace respirar. Ese ser supremo que te dio ojos, oídos y boca. Dice, sin olvidarse de ninguna de ellas. Ese ser supremo es Dios. Y a ese ser supremo estuvimos alabando esta mañana. Alabado sea Dios. ¿Cómo no darle gloria? ¿Cómo no darle honra? ¿Cómo no darle alabanza?
con todo lo poderoso que es, se ha acordado de mí. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Colosenses 1:16. Porque en Él, Colosenses 1:16, porque en Él fueron creadas todas las cosas. ¿En quién fueron creadas todas las cosas? En Él. Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Las visibles y las invisibles. Sean tronos, sean dominio, sean principados, sean potestades. Diga conmigo, todo fue creado por medio de Él y para Él. Amén. Qué fuerte, ¿no? Y los científicos ahí rompiendo cráneo. ¿Cómo fue esto? ¿Quién fue esto? ¿Hay alguien? No hay una mente suprema, no hay una mente capaz de coordinar todo esto. Esto es todo por casualidad. Sí que hay una mente. Y es la mente de mi Dios. Amén. Es la inteligencia de mi Rey. Amén. Aleluya, Él lo creó todo. Y me creó a mí para Él. Amén. Todo lo creó en Él y para Él. ¿Cuántos dicen amén? Amén. En primera de Juan 1:1. Perdón, en Juan, dije primera, es Juan. Juan 1, del 1 al 3. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. El verso 3 de Juan 1. Todas las cosas, diga conmigo, todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todo lo hizo Dios y todo lo hizo para Dios. A ti te hizo Dios, aunque usó a papá y a mamá, pero te hizo Dios. ¿Y sabes para qué te hizo? Para Él. No, yo puedo hacer lo que quiera con tu vida. Sí, claro. ¿Sabe por qué? Porque Dios le dio libre albedrío al ser humano. Puedes hacer lo que se te dé la gana, pero la voluntad de Dios es que seas de Él y para Él. Amén. Amén. Que te rindas a Él, que trabajes para Él, que vivas para Él, que ores a Él, que creas en Él, que te agarres de Él, que te tomes de Él. Porque Él te hizo para Él. Bendito sea Dios. Y la iglesia dice amén. Amén. El Verbo se hizo carne, el Verbo, y habitó con nosotros. Diga conmigo, Cristo es el Verbo. ¿Qué es el Verbo? Yo busqué en el diccionario qué es verbo, porque normalmente usamos la palabra verbo, ¿no? O usamos el verbo, ¿no? Y dice, verbo, clase de palabra con las que se expresan acciones, procesos, estado o existencia que afectan a las personas o a las cosas. Podemos decir que Cristo es el Verbo de Dios. Es decir, Cristo es
la palabra de Dios. La palabra de Dios. Y Cristo es lo mismo. Cristo y la palabra es lo mismo. Porque es el verbo. Es decir, Dios dijo un día, ¿y cómo hago para que estos cabezones entiendan cómo soy y qué es lo que quiero? Pues me voy a mostrar. ¿Y cómo se mostró? Con Cristo. ¿Y Cristo? ¿Qué es Cristo? Es la palabra de Dios. Cristo se fue al cielo, Él resucitó como Hijo de Dios, resucitó al tercer día, se fue, pero nos dejó la palabra de Dios. El que cree en Él tiene vida y vida eterna. Aleluya. Él es el verbo de Dios. Cristo es el verbo de Dios y Cristo es la palabra de Dios. ¿Me entiende hasta aquí o no? Si no, se lo repito, ¿eh? ¿Me entiende? ¿Sí? Cristo y la palabra son una misma cosa. Cristo es el verbo de Dios y la palabra es el verbo de Dios. Por eso dice que precisamente en el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo estaba con Dios. Aquel verbo se hizo carne y habitó en nosotros. Cristo es el verbo y el verbo es la palabra de Dios. Cristo es el verbo hecho carne y el verbo es el verbo de Dios. Es decir, que en Cristo hay poder y en la palabra de Dios hay poder. Porque Cristo es la palabra hecha carne. ¿Me está entendiendo hasta aquí? Entre el ser humano y la nada hay un puente de conexión. El Ser Supremo usó el verbo, la palabra, para que lo que no se veía, se vea. ¿Me está entendiendo? Es decir, este micrófono, podemos decir tranquilamente, este micrófono es la nada. Y aquí está el Ser Supremo. ¿Qué utiliza Dios para que esa nada se vuelva micrófono? ¿Qué utiliza? La palabra. Nada, ahora vas a ser micrófono. Es lo que hizo Dios. ¿Sí? De la nada. Nosotros tenemos que ir a comprar cable, tenemos que ir a comprar y armarlo, y nos quedará una chapuza, pero a Dios le quedó perfecto. De la nada hizo, ¿eh? Así que mira a tu hermano y dile, tú estás hecho de la nada. Pero saliste bonita, ¿eh? Saliste bonita. Sí, sí. Bonita, bonita, ¿eh? Sheila, dile a tu marido, saliste bonito, ¿eh? Claro. Dile que usted a tu lado le salió bien la creación a Dios, ¿eh? Mejorable en algunos casos, sí, verdad. Pero bueno, salió bien. Denle un aplauso a Jesucristo, aleluya. Gloria a Dios. Dios estaba haciendo a los hombres, claro, y los hizo de barro, y estaba Dios en la manivela del horno ahí, aburrido haciendo los hombres y pasándolos por el horno para que salieran, porque si no eran barro nomás, y estaban, y viene un ángel y le dice, Señor, dime, te están saliendo negritos. ¿Qué me estás contando? A ver, tráeme uno. Y trajo uno y estaba negrito.
Entonces dice, bueno, le voy a dar a la manivela más fuerte, más rápido, más rápido, más rápido. Y entonces viene el ángel y le dice, Señor, baja un poquito la velocidad porque te están saliendo demasiado blanquitos. Por eso es que hay unos negritos y otros blanquitos, pero todo lo hizo Dios en el mismo horno. Denle un aplauso a eso. Ahora, dile al que está a tu lado, se le fue la mano conmigo a la manivela. Y otro, dígale a otro, y conmigo estaba distraído Dios. ¿Cómo son, ¿Cómo son? Lo que, diga conmigo, lo que se ve, a ver, dígalo con ganas, lo que se ve fue hecho de lo que no se veía por la palabra de Dios. A ver, diga, por la palabra de Dios. Génesis 1:1. Vamos a ver. Porque hasta podemos explicar la creación. Así somos los cristianos. No hemos ido a la universidad muchos de nosotros, pero sin embargo podemos explicar la creación. En el principio, miren, así nomás, ahí empieza. ¿Cómo fue hecho el universo? Y los comecocos están rompiendo cráneos ahí pensando cómo lo hicieron. En el principio, creo yo, los cielos y la tierra. Y ya está. La tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas. Diga conmigo, y dijo Dios. A ver, dígalo con autoridad. ¿Y dijo Dios? ¿Qué dijo Dios? ¿Y qué pasó? ¿Cómo? Fue la luz. ¿Y qué usó Dios? No. Es que nosotros andamos por fe, no por vista. Amén. Gloria a Dios. No me va a llegar para fin de mes. ¿Y por qué no me va a llegar? Y porque yo miro mi billetera y está vacía. Y la mía también. Vamos a robar juntos. No. El camino más corto. Pero Dios aquí nos está enseñando cómo Él hizo la creación. Con la palabra. Es decir, hizo la tierra. No relata cómo la hizo, pero dice que estaba desordenada. De repente dice, esto está muy oscuro. Vamos a hacer la luz. ¡Luz! Y apareció la luz. ¿Qué usó Dios? Diga conmigo, la palabra de Dios. ¿Qué usó Pedro? ¿Qué usó Pedro para la pesca milagrosa? ¿Qué va a usar usted para la pesca milagrosa? ¿Qué va a usar usted para la pesca milagrosa? La palabra de Dios. Apláudale a la palabra de Dios. Hay poder en la palabra de Dios. Mira, es que Génesis es precioso ahí. Vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de la tiniebla, verso 4, y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas noche, y fue a la tarde y la mañana. Y luego, ¿qué hacemos ahora? Dijo Dios, ¿no? Dice, y luego, verso 6, diga conmigo, y luego, dijo Dios, haya expansión. ¿Y qué fue? Expansión.
Verso 9. Y dijo también Dios, júntense las aguas. ¿Y qué sucedió? Se juntaron las aguas. En el verso 14, dijo luego Dios, haya lumbrera. Diga conmigo, haya lumbrera. En la expansión de los cielos, para separar el día y la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para los días y para los años. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aquí encontramos en el verso 20, y dijo Dios, produzca las aguas seres vivientes, aves que vuelen sobre la tierra, y en la abierta expansión de los cielos. ¿Y qué sucedió? Fue hecho así. ¿Cómo hizo Dios el mundo? ¿Cómo hizo Dios la luna? ¿Cómo hizo Dios las estrellas? ¿Cómo hizo Dios el sol? Diga conmigo, con la palabra de Dios. Diga conmigo, con la palabra de Dios. ¿Cómo realizó Pedro la pesca milagrosa? Por la palabra de Dios. Diga conmigo, hay poder en la palabra de Dios. ¿Cómo va a sacar usted su negocio adelante? Por la palabra de Dios. ¿Cómo van a venir sus hijos a los pies de Cristo? Por la palabra de Dios. ¿Cómo van a venir sus primos a los pies de Cristo? Por la palabra de Dios. ¿Cómo vamos a llenar Badalona del Evangelio? Por la palabra de Dios. ¿Cómo vamos a llenar el próximo local que lo andamos mirando ya con ganas? Por la palabra de Dios. ¿Cómo vamos a obtener una pesca milagrosa? Por la palabra de Dios. ¿Cómo vas a llegar a fin de mes? Por la palabra de Dios. Diga conmigo, hay poder en la palabra de Dios. Aquí encontramos a Dios creando y formando y organizando el universo. Y encontramos un común denominador en una frase, y dijo Dios. Dios usó la palabra, el verbo creativo, y no solamente lo usó Dios, Dios Padre y Dios Hijo, sino que también nos autoriza a nosotros, por el poder del Espíritu Santo, nos autoriza a nosotros para usar ese poder y hacer cosas mayores que las que Él hizo. Juan 14:12. Mire lo que dice allí. Juan 14:12 dice así: de cierto os digo. Diga conmigo, de cierto os digo. El que cree en mí, las obras que yo hago, él también las hará. Y aún mayores las hará. ¿Cuántos dicen amén? Ahora aquí usa, me da la impresión que usa un término que nosotros los argentinos usamos mucho. El re lindo, re fuerte, re cansado. Aquí Dios usa más o menos el mismo término, desierto. No dice, bueno, es verdad. No, dice, es verdad, pero de la verdad verdadera. Diga conmigo, es verdad, pero de la verdad verdadera. Y luego dice esta preciosa palabra que nos deja la esperanza. Que si creemos en Él, mayores cosas que las que Él hizo, podríamos hacer. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Usted cree que podríamos hacer cosas mayores que la hizo Jesús? ¿Usted lo cree?
Jesús oró por un ciego y recobró la vista. ¿Nosotros podremos orar? ¿Y sanará? ¿Pero usted lo cree de verdad? ¿Es posible? ¿Es posible que Dios multiplique los panes y los peces? ¿Es posible que multiplique los billetes? Y ya que los multipliquen, que sean los de 500, ya que porque a usted no le gusta que multiplique los de 5, la de 500. Pero para eso hay que tenerlo. ¿Me está entendiendo, iglesia? Ahora Dios nos dice, Dios nos enseña, iglesia, porque la Biblia está hecha para los cristianos. Nos dice, miren muchachos, yo hice el mundo por la palabra. Les estoy enseñando a través de Pedro, eso dice Dios, no yo, Dios. Les estoy enseñando que se puede obtener una pesca milagrosa por la palabra de Dios. También les estoy enseñando, dice Dios. También les estoy enseñando que cosas mayores que las que yo hice, vosotros podéis hacer. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Todo por la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahora, a mí me parece que Dios hace como una transferencia. Una transferencia milagrosa. Usted sabe que Dios trabaja por transferencia. Josué, Moisés hizo una transferencia con Josué. Le traspasó la unción. Elías le traspasó la unción. Le transfirió la unción a Eliseo. Y dice que hizo el doble de milagros. Jesús le transfiere la unción a su iglesia. Diga conmigo, Jesús transfiere la unción a la iglesia. Diga conmigo, yo soy la iglesia. A ver, dígalo con autoridad, yo soy la iglesia. Y Dios me ha transferido, a ver, dígalo con autoridad, Dios me ha transferido la unción de hacer milagros. La unción de hacer milagros. La unción de hacer milagros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le creen a Dios? Mire, aquí utiliza la transferencia. Marcos 11:12. Marcos. Hay una revelación poderosa ahí en Marcos. Marcos 11, verso 12 en adelante. Jesús pasó una mañana, les comento la introducción. Jesús pasó una mañana por un campo y dice la Biblia que tuvo hambre. Y había una higuera. Entonces dice, voy a comer higos. Y fue y la higuera estaba sin fruto. Entonces, él usa la palabra. Y le dice, maldiciendo a la higuera, usa la palabra, porque la palabra puede ser para bendecir como para maldecir. Y ojo, a veces nosotros usamos la palabra, más la usamos para maldecir que para bendecir. Nosotros muchas veces, por cultura, porque nos han enseñado así o nos han criado así. Este niño es tonto, usted lo está maldiciendo. Así que tenemos que tener cuidado. A veces decimos, este nunca llegará a hacer nada en la vida. ¿Cuántas madres han dicho eso a sus hijos o a sus hijas? Nosotros en Sanidad Interior nos hemos encontrado con este problema. Sus madres o sus padres maldiciendo a sus hijos. De hecho, en alguna ocasión, la madre se enojaba, en lugar de corregir al hijo, la madre se enojaba con la hija y le decía, ojalá te cases con un hombre
que te arrastre por los pelos en el suelo. Vaya bendición, diga conmigo, ay santo. Pero en el nombre de Jesús rompemos toda maldición que haya sido proferida contra cada uno de nosotros. Cancelamos, diga conmigo, yo cancelo toda maldición que haya sido proferida. Yo le creo a Dios. Aleluya, amén. Usted le cree a Dios. Cosas que ojo no vio ni oído yo son las que Dios tiene preparadas para cada uno de nosotros. ¿Quién dijo derrota? Si Dios es por mí, ¿quién contra mí? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Diga conmigo, todo lo puedo. A ver, dígalo con autoridad, todo lo puedo. Puedo sacar mi empresa adelante. A ver, dígalo, puedo sacar mi empresa adelante. Puedo sacar mi familia adelante. Puedo sacar mi casa adelante. Puedo sacar mis hijos adelante. Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo. Declaro la palabra de Dios. La palabra tiene poder. Entonces, aquí nos encontramos, dice que Jesús, y le oyeron los discípulos, dijo, higuera, que nadie más coma nada de ti. Y entonces, al otro día, dice al siguiente día, verso 12, capítulo 11, verso 12, dice al siguiente día, cuando salieron de Betania, aquí está la historia. Saliendo, dice, de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba higo en ella. Pero cuando llegó a ella, nada halló, sino hoja, pues no era el tiempo de los higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron los discípulos. Verso 20. Verso 20. Al otro día, pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde sus raíces. Diga conmigo, desde sus raíces. Si Jesús pudo secar una higuera desde sus raíces, nosotros podemos secar todo cáncer desde sus raíces. En el nombre de Jesús. Toda enfermedad puede ser secada en el nombre de Jesús. Aleluya, porque hay poder en la palabra, pero la tienes que declarar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús le dijo, tened fe en Dios. Amén. Porque de cierto digo, y hay una transferencia. Amén. Mira la transferencia aquí. Tener fe en Dios. De cierto digo. Porque de cierto te digo que a cualquiera que dijere, diga conmigo, a cualquiera. A ver, dígalo de nuevo, a cualquiera. Ay, no, que venga yo el pastor. No, si es una cuestión de cualquiera. Ay, no, pero como yo no soy apóstol, ni superapóstol, ni recontraapóstol, a mí no me va a hacer caso Dios. ¿Cómo no? Eres la iglesia del Señor. Y todo lo que la iglesia atare aquí en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que la iglesia desatare aquí en la tierra será desatado en los cielos. Tú eres la iglesia. Tú eres la iglesia. Tú eres la niña del Dios viviente. Aleluya. Tú eres la niña de sus ojos. Aleluya. Tú eres aquel que dio su vida por ti y por mí. Dice la Biblia que somos más que vencedores. Aquí le suelta la palabra, le suelta el traspaso, diríamos el traspaso de autoridad. Porque de cierto digo, a cualquiera de la iglesia que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, si no creyere, diga conmigo, será hecho. Diga conmigo, será hecho. ¿Será hecho qué? ¿Lo que qué? Diga conmigo, lo que dice.
A ver, dígalo de nuevo. Lo que dice será hecho. Lo que dice. Pedro dijo. Dios en el Génesis dijo. Nosotros ahora tenemos que decir. Aleluya. Tenemos que soltar la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Si creyere, será hecho lo que dice. Lo que diga, le será hecho. Continúa, ¿sí? Por tanto os digo que todo lo que pidiereis, orando, que creéis que lo recibiréis y os vendrá. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Todo lo que dices, hay poder en la palabra de Dios. Nosotros normalmente, por la educación, usted sabe que un niño, hasta que es un poquito más maduro, recibe por día cientos y por qué no miles de palabras. No toques, no mires, no hables. Y así tenemos un mundo completamente negativo. No se puede, no se debe, no se cree. Pero la palabra de Dios trata de trabajar en nuestra mente y decirnos, sí se puede. Sí se puede. Por eso le dice a Marta, Marta, ¿no te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios? ¿No te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios? El apóstol Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Otra vez el apóstol dice, somos más que vencedores. Nosotros siempre derrotados. ¿Y cuándo te vas a casar? No, yo no me voy a casar. Soltera toda la vida. No, yo voy a quedarme para forrar las Biblias. A mí nadie me quiere. Ay, mi papá, a mí no me buscó, no quería que naciera. Y el mío tampoco. Pero nací. Un día me encontré en la cocina con mamá y le dije, hola mamá, he nacido. Eso decía Hila, ¿no? Nací. Y papá posiblemente no quería. Y mamá tampoco quería, porque lo único que falta es que nos nazca un muchacho más. Pero ¿sabe qué? Dios quería. Y Dios me hizo para la gloria de Dios. Me hizo en Él y para Él. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Me hizo Dios. Y no quería, y luego, claro, yo soy el más chico de la familia, encima era flaquito, ahora ya están cambiando las cosas. Medio el apartado de la familia, como David y como tantos pequeños hemos sido siempre, los pequeños, los últimos. Encima que tenía 10 hijos, vino a aparecerse este. ¿No? Pero no importa si papá quería o no quería. Aunque padre o madre te dejare, con todo, diga conmigo, con todo, Jehová me recogerá. Y Jehová me ha recogido. Y Jehová te ha recogido. Tú estás aquí porque Dios te ha recogido. Porque dijo, no importa si mamá no te quería, no importa si no te buscó, ay, y estaba ilusionado, no importa.
yo sí te formé en el vientre y te quise, y aquí te tengo en la iglesia de Dios. Eres parte del reino de Dios. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Verso 20 del mismo Marcos. ¿Sí? Ah, no, perdón. Cualquiera que le dijere. Aquí usa la palabra cualquiera que dijere. Será hecho lo que dice. Aquí encontramos en la palabra de Dios el principio del Dios creativo siendo traspasado o siendo transferido en el espíritu de la palabra a los cristianos. Cualquiera. Y otra vez usa la palabra desierto con vehemencia, con fuerza, como reforzando lo que está diciendo ante unos estupefactos creyentes o oyentes. Confesar la palabra de Dios ante una situación de enfermedad o de extremo peligro o de escasez o solicitando el amparo de Dios debería ser un continuo en nuestra vida. Pedro nos dejó una lección en tu palabra. Diga conmigo, en tu palabra. En tu palabra declaro sanidad. Diga conmigo, en tu palabra declaro sanidad. ¿Y sabe cuál es la palabra? Por su llaga fuimos nosotros curados. No declare su palabra, declare la palabra de Dios. Diga conmigo, por su llaga fuimos nosotros curados. Lo mismo en el mundo empresarial. Los empresarios, basta de confesar derrota. Confesemos que hay victoria en el nombre de Jesús. Diga conmigo, yo soy cabeza y no cola. A ver, dígalo con autoridad, yo soy cabeza. Hay diseños del cielo para mi empresa. Hay diseños del cielo para mi vida. Hay diseños del cielo para mi familia. Apláudale al Rey de Gloria. Aleluya, aleluya. Diga conmigo, en lo laboral, yo declaro que soy libre de servidumbre. Diga conmigo, yo declaro que soy libre de servidumbre. Soy libre de esclavitud. Eso no quiere decir que no trabajemos. Eso no quiere decir que no trabaje en el servicio de limpieza o de asistencia o de lo que sea. Lo que quiere decir que no voy a ser esclavo. Y aquí habemos muchos extranjeros que porque no tenemos papeles, que porque no tenemos documentos, que porque somos negritos y del otro lado del charco, nos esclavizan. Pero no somos esclavos, somos libres. Dios nos ha hecho libres en el nombre de Jesús.
soy libre y conoceréis la verdad, y la verdad os hará